Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de la Tenerife Winter 2026. Mi nombre es Elías Manchón, trabajo como manager de ciberseguridad en el pilar de Microsoft dentro de la compañía de Botín. Y bueno, también soy colaborador de MST Geek, donde escribo algunos blogs y demás sobre el mundo de la ciberseguridad e infraestructura de Microsoft. Y bueno, en esta sesión vamos a hablar de cómo implementar arquitecturas seguras en Azure. ¿De acuerdo? La sesión la he estructurado en tres módulos principalmente. El primero de ellos es un módulo básico para entender algunos conceptos que nos van a servir a lo largo de la sesión. En segundo lugar, hablaremos también de cómo desplegar esas infraestructuras seguras viajando por lo que es la metodología de defensa en profundidad. Iremos explorando cada una de las capas e introduciendo pues, los controles de seguridad que nos ofrece el fabricante. Y por último, desplegaremos una arquitectura segura a través de código con Bicep. Intentaremos proteger pues una de los web services que implementa dicha infraestructura utilizando una application gateway para ver cómo parar pues algunos de los ataques más comentados, más estudiados sobre pues ataques de webs de servicios web, como puede ser, por ejemplo, inyecciones SQL y todo esto, ¿vale? Siempre apoyándonos en el framework de OWASP, ¿vale? De hecho, la, el web service, el servicio web que se implementa dentro de esta arquitectura no es más que una imagen, ¿vale? Una imagen de containerizada de lo que es la famosa tienda de zumos de OWASP. Bueno, pues sin más dilaciones vamos a comenzar. A mí me gusta abrir esta sesión, ¿vale? Con esta frase mítica de este científico informático estadounidense, que es el profesor Eugene Spafford, también conocido como Eugene Shepard o Gene Shepard, ¿vale? Depende de donde lo encontréis, puede aparecer con estos tres nombres. Como he dicho, es profesor y científico informático estadounidense. Trabaja en la Universidad de Purdue, aunque yo creo que ya estará jubilado, en Estados Unidos, donde fundó y dirigió el famoso CERIAS, ¿vale? Que es el Center for Education and Research in Information Assurance and Security. Es uno de los centros de referencia mundial en materia de ciberseguridad e informática. Está especializado en campos como seguridad informática y redes, ética en la tecnología, ciberdelitos y respuesta ante incidentes. Bueno, y aportaciones y reconocimientos tiene por un tubo, es considerado como el padre de la ciberseguridad académica. Fue también asesor técnico del gobierno de Estados Unidos. Concretamente trabajó para el FBI y la NSA en materia de seguridad y ciberdefensa. Y es miembro de organizaciones como la ACM, la IECUBO, etcétera, ¿vale? Ha recibido numerosos premios y galardones, pues, como podéis imaginar, a lo largo de su trayectoria profesional y académica. Bueno, y hablando un poquito de lo que es la frase, que es el quid de la cuestión, este señor enunció esta frase, ¿vale? La voy a citar literalmente. El único sistema informático seguro es aquel que está apagado en el interior de un bloque de hormigón y protegido dentro de una habitación sellada, rodeada por guardias armados. E incluso así, tengo mis dudas. Fijaros, la pedazo de frase, ¿vale? Es, como podéis imaginar, es una crítica sarcástica a la búsqueda de la seguridad absoluta. Y por otro lado, tiene un trasfondo filosófico y anticipa que el principio de que la seguridad perfecta no existe. Como veréis más adelante, engarza muy bien con uno de los principios, ¿vale? De la metodología Zero Trust, que más adelante veremos. Bueno, vamos a empezar ya con lo que es el primer módulo de principios básicos. Y aquí me gustaría destacar dos conceptos fundamentales. Por un lado, qué es el riesgo informático y en segundo lugar, cómo impactan, ¿vale? Esos riesgos dentro de nuestra compañía, ¿vale? El impacto de los propios ciberataques. Bueno, en primer lugar, cuando una compañía decide proteger sus activos digitales, necesita hacer un ejercicio, ¿vale? Un ejercicio para evaluar dichos riesgos, ¿vale? A los riesgos a los que se enfrentan estos activos digitales. Por tanto, son cuatro puntos fundamentales, ¿vale? Que hay que trabajar. El primero de ellos sería identificar los activos tecnológicos de nuestra compañía, qué activos tecnológicos críticos conforman el ecosistema de nuestros activos digitales. Por otro lado,
haremos un listado de vulnerabilidades y amenazas a los que se enfrentan, o a los que se exponen, mejor dicho, estos activos. Y con esto podremos construir una matriz, ¿vale? Una matriz en donde tendremos en el eje X los activos tecnológicos y la tríada CID, que para el que no lo sepa, la tríada CID son las tres dimensiones de la ciberseguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. En el eje Y tendremos este listado de vulnerabilidades y amenazas a los que se ven expuestos nuestros activos tecnológicos, ¿vale? Y con esta matriz calcularemos lo que es, o sea, calcularemos la probabilidad, ¿vale? De forma categórica, que es lo más fácil de que se puedan materializar o que ocurran, ¿vale? En el tiempo. Y a través de esto también categorizaremos el impacto en el negocio, y por último con esto podremos calcular lo que es el riesgo. El riesgo no es más que la probabilidad por el impacto, ¿de acuerdo? Una vez calculados estos riesgos, eh, podremos hacer dos cosas. O bien podremos asumir dichos riesgos en el caso de que no implementamos controles de seguridad, o por otro lado podremos hacer como como muchas compañías hacen, delegar ese riesgo contratando un seguro, etcétera. Y por último, eh, otra opción, otra tercera vía, es implementar nosotros controles de seguridad para mitigar esos riesgos, ¿de acuerdo? Vale, dentro de lo que es el apartado de impacto, ¿vale? De estos impactos de los ciberataques en los activos digitales, podemos decir que están categorizados en cuatro grupos importantes. Por un lado, el impacto operacional no es más que cuánto perjudica esta vulnerabilidad o amenaza que se ha materializado, cuánto perjudica la disponibilidad de nuestros sistemas, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos el impacto financiero, que el ataque, como sabéis, puede provocar grandes pérdidas. El impacto reputacional, en el cual nuestra compañía se ve dañada en cuanto a su reputación, ¿vale? En cuanto perdemos confianza ante nuestros clientes, ante nuestros eh, usuarios. Y por último, el impacto legal derivado de este tipo de ataque puede provocar, ¿vale?, que incumplamos alguna directiva internacional y por tanto acarreen pues severas sanciones, ¿vale?, a las que la compañía tenga que hacer frente. Bueno, siguiendo con los principios básicos, cabe destacar que, por ejemplo, mucha gente cree que simplemente por desplegar infraestructura en Azure ya de por sí es segura, ¿vale? Pues esto es un error que mucha gente comete y bueno, no es así, ¿de acuerdo? Eh, digamos que la plataforma digamos que la plataforma donde nosotros dejamos caer o desplegamos la infraestructura, en teoría es segura porque Microsoft ha pasado muchas de las certificaciones internacionales y más prestigiosas, pero lo que ponemos nosotros encima, o lo que... Sí, la infraestructura que nosotros ponemos encima utilizando esta plataforma es nuestro deber, en la mayoría de los casos, o nuestra responsabilidad, protegerla y securizarla, ¿vale? Para ello Microsoft pues, nos brinda las herramientas para activar estas medidas de seguridad, ¿vale? Y protegerla. De aquí, ¿vale? Se deriva lo que es la matriz de responsabilidades. Fijaros que esa matriz explica perfectamente, ¿vale? Desde el mundo local o on-premise hasta lo que es el mundo SaaS, de quién es la responsabilidad, ¿vale? A veces incluso es compartida en alguno de los aspectos, como veremos. Fijaros que desde el mundo local, en el mundo local, por ejemplo, la responsabilidad siempre es del cliente. ¿Por qué? Porque incluso el centro de datos donde se almacenan o donde se hospeda nuestra infraestructura es responsabilidad 100% del cliente. Pero a medida que vamos trasladando esos centros de datos, ese mundo local, y lo vamos convirtiendo en SaaS es Software as a Service, al fin y al cabo, este viaje desde el mundo local a la nube, poco a poco vamos trasladando la responsabilidad al fabricante, en este caso Microsoft. Pero siempre en el último de los casos, incluso en el mundo SaaS, lo que es la información de los datos, dispositivos y cuentas e identidades siempre serán responsabilidad que recaerá en el cliente, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos que siempre proteger información y datos, dispositivos,
y cuentas de identidades. Esto es responsabilidad nuestra. Microsoft nos proporciona las herramientas para proteger esos activos, pero es nuestra responsabilidad. Vale. Y a continuación entramos de lleno en lo que es bueno, la metodología Zero Trust, ¿vale? Que viene básicamente a decirnos que nunca confiemos y que siempre verifiquemos. La transformación digital, al final, el advenimiento de las tecnologías cloud han hecho que estas amenazas, que las amenazas actuales sean muy sofisticadas y complejas, ¿vale? Y que no sea fácil, ¿vale? Proteger nuestros activos digitales. Eh, Acordaos que antiguamente nuestra red, ¿vale? Nuestra infraestructura de red en nuestra oficina, en nuestra red corporativa, era lo que asumíamos como infraestructura de confianza. Bueno, hoy en día, como podéis imaginar, otra vez con el advenimiento de las tecnologías cloud, esto, digamos que este límite se ha desdibujado, ¿vale? Se ha difuminado. Ahora mismo, y realmente, nuestro primer cortafuegos o proxy, como hemos comentado, son las identidades, ¿de acuerdo? Nuestra DMZ ya no tiene sentido, nuestra DMZ clásica, y por tanto siempre hay que eh, utilizar el principio de Zero Trust, ¿vale? Para proteger pues estas identidades y poco a poco el resto de infraestructura. ¿Cuáles son los principios de esta metodología Zero Trust? Pues en primer lugar, verificar explícitamente cualquier acceso desde cualquier dispositivo a cualquier activo nuestro de nuestra compañía debe ser verificado, siempre, ¿vale? Como no, siempre utilizar el acceso de menor privilegio. Por favor, sé que es muy sencillo y muy tentador dar roles de propietario, roles de administrador global, pero esto es un error, ¿de acuerdo? A nosotros nos va a facilitar mucho el trabajo, pero estamos abriendo una brecha muy grande. Y por último, y no menos importante, asumir brechas en nuestro entorno. No pensar que tenemos una caja blindada en la cual no puede entrar ni salir nadie. No, tenemos que asumir brechas. Y aquí me gustaría enlazar un poco estos principios con la frase del principio de Eugene Shepard, ¿vale? Fijaos que asumir brechas en nuestro entorno. Si os dais cuenta, para mí, y esto es una opinión personal, creo que es la analogía o engarza muy bien con la frase de Eugene, ¿vale? Y por último, ¿cómo materializamos desde el punto de vista o el mundo de Microsoft, cómo materializamos lo que es la metodología Zero Trust con el ecosistema y con las herramientas que nos proporciona Microsoft? Bueno, pues básicamente Microsoft hace ya unos años introdujo lo que son las directivas de acceso condicional, ¿vale? En los cuales tenemos unas señales como input de esa directiva y por otro lado tenemos digamos que los activos digitales a los que esa identidad o ese dispositivo están intentando acceder, ¿vale? Dependiendo de esas señales que vienen de las identidades de dispositivos, infraestructura y red, vamos a emitir un veredicto, ¿vale? De si esa identidad puede acceder a esos datos, a esas aplicaciones. Por tanto, estos son los componentes, ¿vale? Importantes en esta directiva. Bueno, vamos a hablar un poquito de estadísticas, de intrusiones en sistemas informáticos, ¿vale? Fijaros el informe global sobre amenazas de 2025 elaborado por la prestigiosa firma de ciberseguridad CrowdStrike, lo que nos muestra, ¿vale? Para mí, una cosa muy curiosa es pues las estadísticas a lo largo de los años, desde 2019 a 2024, cómo se ha ido invirtiendo, ¿verdad?, el porcentaje de detecciones libres de malware. ¿Esto qué quiere decir? Que los intrusos acceden a nuestros sistemas, ¿de acuerdo?, sin infectar puntos finales de usuario, por ejemplo. Esto se llevan a caso, normalmente, estas intrusiones se llevan a cabo por los bad actors reventando identidades, ¿vale? Con esto quiere decir que podemos tener un malo malote dentro de nuestros sistemas durante mucho tiempo comportándose como un usuario legítimo, ¿vale? Fijaros lo que supone esto. Es muy fuerte porque puede estar muchísimo tiempo dentro de nuestra compañía
sin saber que está filtrando datos y que está, sin saber que está haciendo, pues eso, actividades delictivas con respecto a nuestra compañía, ¿vale? El año pasado, 2025, Norteamérica se llevó la palma, un 53% de estas intrusiones interactivas fueron ahí, seguido de Asia, ¿vale? Y bueno. En cuanto al tema de infraestructura como código, IAC, supongo que muchos de vosotros lo habréis oído hablar, otros sabréis de qué estoy hablando. Y para los que no saben, básicamente es tratar la infraestructura de TI, ¿vale? Como, o sea, que se define y se gestiona mediante código, no a través de interfaz gráfica como el panel de la UI de Azure, etcétera, ¿vale? Todo se gestiona el ciclo de vida de toda la infraestructura a través de código, ¿vale? En este caso podría ser código Terraform, Bicep, Ansible, no sé, hay múltiples formas de codificar, ¿vale? Esta infraestructura, desplegar, etcétera. ¿Qué ventajas tiene utilizar la infraestructura como código en nuestro entorno? Pues como podéis saber, la reproducibilidad, el control de versiones, automatización, escalabilidad y seguridad y cumplimiento, ¿vale? Siempre podemos tener evidencias de lo que hemos desplegado, siempre podemos volver atrás con el control de versiones, automatizar procesos que, que a través de portal podrían llevarnos a error. Sabemos que nuestras plantillas están aprobadas, siguen nuestra calidad, la calidad o nuestra metodología que nuestra compañía impone y por tanto sabemos que una vez que ese componente se ha desplegado en la plataforma, se ha desplegado de forma correcta, ¿de acuerdo? Y bueno, simplemente comentar que antes de continuar con la sesión, ¿vale? Vamos a empezar a desplegar ya la infraestructura porque es bastante grande. Después llegará el momento de explicarla, pero simplemente voy a ejecutar el código para precisamente ir desplegándola. Aquí tenéis el código Bicep. En mi caso he hecho un PowerShell, ¿vale? Que digamos que llama un Bicep y despliega toda la infraestructura. En mi caso es deploy. Este es el script de PowerShell que despliega toda esta infraestructura que he dicho. Lo vamos a ejecutar. Vamos a dejar que empiece a funcionar y mientras continuamos con la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, ahora entramos de lleno en el módulo de seguridad en Azure, que es el módulo central de la sesión. Simplemente comentar que lo vamos a explicar utilizando el modelo de defensa en profundidad, que básicamente es un modelo en el cual pues, se van introduciendo controles de seguridad en cada una de las capas para ponérselo difícil a los bad actors, de forma que cuando el control principal falle, pues tengamos otro control de seguridad en la siguiente capa, pues eso, de forma de que toda nuestra infraestructura quede jardinizada, ¿vale? Los servicios Azure son diseñados para soportar múltiples capas de defensa, como podemos ver en el gráfico. En cuanto a la infraestructura del centro de datos, no podemos explicar la seguridad en Azure sin hablar de la seguridad física y de cómo están compuestos los centros de datos, ¿vale? Básicamente, comentar de que cada centro de datos de Azure está circunscrito a una zona de disponibilidad y cada zona de disponibilidad está contenida en una región, ¿de acuerdo? La zona de disponibilidad pueden contener uno o múltiples centros de datos, no solamente uno, y estas zonas de disponibilidad están interconectadas entre sí por múltiples filos oscuras de alta velocidad y por tanto conforman una red masiva y resiliente, ¿de acuerdo? Cada conjunto de zonas de disponibilidad al final conforman una región y bueno, pues existen 70 regiones a lo largo y ancho del planeta con presencia en más de 140 países. En cuanto a la seguridad física, pues como podéis comprender, hay una división dedicada solamente a la seguridad física de las instalaciones de Microsoft y las capas de seguridad física pues están compuestas desde un proceso riguroso de solicitud de acceso y aprobación hasta lo que es el poder llegar a la planta del centro de datos del propio edificio, ¿de acuerdo? En cuanto a esta seguridad física es revisada periódicamente, ¿vale? Y bueno,
pues por otro lado los dispositivos que contienen datos, evidentemente cuando son retirados siguen un proceso de borrado alineado con las normas más prestigiosas como puede ser la NIS 800-88 de instrucción rigurosa y bueno, prácticamente desintegran, ¿vale? el dispositivo que contiene datos. Por otro lado, en cuanto al cumplimiento normativo, pues decir que los edificios, la infraestructura de Azure se alinea con las normas más prestigiosas del, actualmente mundiales, como son pueden ser la ISO 27001, la IPA, etcétera. En cuanto a directiva y acceso, la siguiente capa, comentar que bueno que las suscripciones de Azure están circunscritas a un tenant Entra ID, donde se almacenan las identidades digitales. Digamos que la respuesta de Microsoft precisamente va para hospedar este tipo de recursos y para proteger estas identidades de Entra ID, antiguamente llamada Azure Active Directory, pues Microsoft brinda una serie de características como puede ser, por ejemplo, el Single Sign-On, el MFA, de todo tipo y sabores, y directivas de acceso condicional que cada vez pues son alimentadas con más señales, ¿vale? Como visto anteriormente, identidades y dispositivos, y cada vez tenemos más posibilidades de configurar ese tipo de acceso a nuestros recursos empresariales como pueden ser datos y aplicaciones. En cuanto a la directiva de Azure o las Azure Policy son unos recursos que se utilizan dentro de las propias suscripciones, ¿vale? Para velar por el cumplimiento empresarial y, bueno, pues existen tres pilares fundamentales dentro de estas directivas de Azure. El primero es, pues la evaluación, como hemos comentado, del cumplimiento normativo, ¿vale? Por otro lado, el segundo pilar sería poder aplicar estas directivas a escala dentro de los recursos y el tercer pilar sería, digamos, un pilar de remediación. ¿Qué ocurre cuando un recurso nuestro de nuestras suscripciones no cumplen con la directiva empresarial? Pues aplicaríamos una remediación para que a través de una actualización de dicho recurso pues cumpla con nuestra directiva, ¿vale? Por ejemplo, un ejemplo clásico son las máquinas virtuales que se despliegan dentro de nuestras suscripciones, pues que cumplan con un determinado tamaño, ¿vale? ¿Qué es el control de acceso basado en roles? El control de acceso basado en roles es básicamente cómo se gobiernan los diferentes recursos dentro de la suscripción en último término, ¿vale? En último término, qué autorización y qué autenticación van a tener las identidades sobre esos recursos. Comentar que los roles de Azure RBAC no se alinean o no se mapean directamente con los roles de Entra ID, son roles totalmente diferentes y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? A la hora de gobernar estos permisos, estos roles, porque a veces lleva a confusión. Vale, ¿qué son los bloques de recursos? Los bloques de recursos son una respuesta que el fabricante dio para evitar pues las modificaciones y borrados de recursos por accidente dentro de las suscripciones de Azure, ¿vale? Son impuestas por el administrador y bueno, evita que en entornos como por ejemplo la producción pasan estas cosas. Los Azure Blueprints son paquetes, ¿vale? Donde podemos agrupar las asignaciones de rol, asignación directiva, plantillas ARM o BISET de despliegue y grupo de recursos donde van a ser desplegados estos recursos con la intención de que podamos empaquetar nuestras soluciones y poder pues desplegarlas en múltiples tenants o automatizar el proceso. Bueno, ya entramos en la siguiente capa del perímetro de la red. Simplemente aquí decir que, bueno, como podéis entender, el perímetro tradicional de cortafuegos de meseta y demás en nuestras redes físicas ya no son adecuados. Y las nuevas tendencias tienden a microsegmentar estas redes, ¿vale? Ya veremos más adelante cómo se implementa la topología Japan Spock y de lo que se trata es de, bueno, pues de utilizar las redes virtuales para implementar cargas aisladas y, mm, como hemos comentado, aislarlas del resto de cargas, ¿vale? ¿Cómo vamos a crear zonas seguras dentro de Azure? Pues con todos estos componentes que tenéis ahí. Azure NSG, Private Link, Application Security Group, etcétera. Vale, ¿cómo
entramos en la siguiente capa, cómo protegemos nuestras máquinas virtuales y nuestros recursos de computación. Muy sencillo. La protección del endpoint de usuario, al final lo vamos a hacer con el típico solución anti-malware. Yo apuesto siempre por y recomiendo Defender for Endpoint. En el gráfico del cuadrante de Gartner está posicionado como posiblemente el mejor de todos. No es un antivirus, una capa que está por encima del antivirus, el antivirus de Microsoft. Como sabéis, el Windows Defender. Esto es una capa que se pone entre o sea, lo que es el panel XDR de Microsoft y el propio Windows Defender, ¿vale? Tiene, pues eso, tiene unas características inteligentes que va mucho más allá de un típico antivirus. Para eso está ya Windows Defender. Es importante monitorizar el estado de dicho antimalware. Para eso tenemos, en el caso de Microsoft, Defender, ¿vale? XDR. Y a veces, bueno, también se recomienda utilizar herramientas MDM, ¿vale? Para un mayor control del dispositivo, como es el caso de Intune. Cabe destacar que esto sería la protección de usuario final, pero en el caso de máquinas virtuales dentro de nuestra infraestructura, os invito a que probéis Defender for Cloud, ¿vale? Porque la respuesta de Microsoft es un CNAPP dentro de la propia plataforma de Microsoft, de Azure, para poder gobernar, bueno, para poder securizar y tener visibilidad de la seguridad de toda nuestra infraestructura, ¿vale? En cuanto a cómo nos conectamos a las máquinas virtuales, ¿vale? Para administrarlas de forma segura. Hay multitudes de soluciones. Esta es una de ellas, ¿vale? Utilizar una capa intermedia, como es el caso de Azure Bastion, en el cual tú te conectas al servicio PaaS a través de una conexión segura HTTPS y de ahí saltas vía puerto 3389 o puerto SSH si es una máquina Linux. Importante, por favor, no publiquéis nunca una máquina virtual con el puerto 3389 directamente a internet, ¿vale? Estamos hartos de verlo y por favor, esto es lo último que se hace, ¿de acuerdo? En cuanto al tercer punto, comentar también que dentro del poder proteger las máquinas ya tenéis un servicio, hace ya tiempo un servicio de administración de actualizaciones y parcheo de las máquinas virtuales dentro de la propia plataforma, ¿vale? Y que lo podéis gestionar desde aquí. Y bueno, podéis parchear de forma automática las máquinas, establecer ventanas de actualización, etcétera, sin tener que entrar máquina por máquina y sin tener que implementar un WSUS como antaño se hacía. En cuanto a la encriptación de discos, importante. Decir que hay dos, como lo podéis imaginar, para máquinas Windows se utiliza BitLocker y para Linux se utiliza DMCrypt, ¿vale? No hay más. En cuanto a aplicaciones, entramos ya dentro de la penúltima capa. Dentro de las aplicaciones tenemos pues un recurso muy utilizado para proteger los secretos que las aplicaciones utilizan, que es Azure Key Vault. No os recomiendo que dentro de vuestros Azure Function y Service App no codifiquéis introduciendo secretos dentro del código, para eso están ya las Azure Key Vault. Podéis establecer referencias dentro de la Service App y de las Azure Function a estas Azure Key Vault de tal forma que el desarrollador no ve secretos en tiempo de desarrollo, ¿vale? Y bueno, por otro lado es una forma segura de administrar esos secretos, esas claves e incluso esos certificados, ¿de acuerdo? Por otro lado, también tienen la posibilidad de utilizar módulos de seguridad HSM, ¿vale? Para implementar estas Azure Key Vault. Y bueno, la plataforma de identidad de Microsoft, comentar que también existe la posibilidad de utilizar identidades propias de Microsoft integradas con terceros, ¿vale? Para autenticar y utilizar dentro de la plataforma de Azure. Y bueno, pues ¿qué componentes tiene esta plataforma de identidad que brinda el desarrollador? Pues tiene estándares basados en OpenID y OAuth 2.0 para autenticación. Pueden ser utilizadas a través de bibliotecas estándares y de código abierto como puede ser SAML. Tenemos un portal de administración dentro de EntraID para desplegar estas, como veremos a continuación, para desplegar estas identidades. Bueno, y un sinfín de cosas más, ¿vale? Aquí tenemos el punto de registro de aplicaciones, donde dentro del portal de EntraID podemos registrar un tipo de identidad la cual establece una relación de confianza unidireccional entre la aplicación de terceros y la propia plataforma de identidad de Microsoft, ¿vale? Con esta identidad podemos tener un token de acceso, ¿vale? Mediante librerías, como hemos dicho, desarrollo disponibles, como puede ser basada en SAML, OpenID, etcétera.
Por otro lado, tenemos lo que son las identidades administradas. Proporcionan una identidad automática, ¿vale? En Azure. En algunos casos, como es el caso de las identidades asignadas por el sistema, siguen el ciclo de vida de los recursos, de tal forma que cuando un recurso es eliminado, pues esta identidad asignada por el sistema desaparece con el recurso, ¿de acuerdo? También tenemos las identidades asignadas por el usuario, que son creadas, el ciclo de vida, o sea, sigue, digamos que es un administrador el que las crea, ¿vale? Y las destruye y pueden ser reutilizadas en muchos destinos. El uso de las identidades administradas, pues es simplemente se crea, se da autorización en el recurso de destino y por último se usan las identidades administradas para acceder a este recurso o bien desde un SDK, ¿vale? De Azure con la biblioteca Azure.identity o bien directamente a nivel de recursos de infraestructura de Azure. ¿De acuerdo? Importante, la ventaja de estas identidades administradas es que no es necesario administrar credenciales de ningún tipo. La autenticación de cualquier se puede utilizar en cualquier recurso destino que permita la autenticación de Entra ID y no tiene costo. Bueno, ya entramos de lleno en lo que son el núcleo central de la metodología de defensa en profundidad. El dato, digamos que es el recurso más preferido de cualquier compañía, que son los datos, ¿vale? En cuanto recursos para almacenamiento de datos. Por un lado, las cuentas de almacenamiento, en el cual tenemos diversos tipos de autorización. Ahí están listadas digamos, de mejor a peor, entre comillas. Pero bueno, yo siempre recomiendo que se utilice autenticación entre ID. Y bueno, en la seguridad, como podéis imaginar, bueno, toda la que se pone aquí, que le encriptado mediante el AO 256, pues la encriptación entra mediante HTTPS o SM 3.0, ¿vale? Como ya hemos visto, los discos de datos y de sistema operativo están encriptados y que la administración de clave puede ser o bien gobernadas por Microsoft o por el cliente. En cuanto continuamos, antes hablábamos de las cuentas de almacenamiento y ahora hablamos de la seguridad, ¿vale? Las bases de datos de Azure, Azure SQL Database, que es, digamos, el servicio de datos por excelencia de Microsoft, ¿de acuerdo? Sabemos que hay otros como puede ser Cosmos DB, como puede ser MySQL, pero nos vamos a centrar como ejemplo en Azure SQL Database, ¿vale? La autenticación soportada dentro de este tipo de recursos son Entra ID y SQL. Otra vez recomendamos Entra ID siempre. La autorización es controlada por el rol que se asigna al usuario y a permisos a nivel de objeto dentro de la propia base de datos. Y bueno, el cortafuegos, digamos que hay doble cortafuego a nivel de servidor de Azure SQL y a nivel de base de datos. ¿De acuerdo? En cuanto a auditoría, ¿qué vamos a comentar? Es una buena práctica siempre habilitar los registros de auditoría en cualquier recurso de Azure, pero sobre todo si estamos hablando de datos, pues aún más todavía, ¿vale? Estos eventos de auditoría se pueden llevar o bien a varios destinos. Se pueden llevar bien a una cuenta de almacenamiento, a una cuenta de Log Analytics o a una Event Hub. Yo siempre recomiendo llevarlos a una cuenta de almacenamiento de Log Analytics porque Log Analytics nos brinda características muy avanzadas para explorar esos registros, ¿vale? Como son los lenguajes KQL, establecimiento de alertas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos ayudará la auditoría? Pues en el mantenimiento del cumplimiento legal, en caso de que tengamos algún tipo de auditoría necesitemos presentar evidencias, ¿vale? Para poder observar qué fuentes están conectando a nuestros datos, etcétera, etcétera. En cuanto a descubrimiento de datos y clasificación, pues básicamente Azure SQL implementa un propio motor, ¿vale? Para descubrir, clasificar, etiquetar e informar de datos sensibles dentro de las propias bases de datos, algo muy parecido a lo que nos podría brindar Purview, ¿vale? Pero aquí sería de forma automática. En cuanto a la protección de datos, pues en reposo, como podéis saber o como podéis imaginar, todo está encriptado, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que estamos comentando, la práctica del encriptado de datos básicamente está interiorizado por Microsoft y siempre que se puede,
pues la propia plataforma es la que encripta dichos datos. En tránsito, utilizar siempre, se recomienda usar SSL/TLS y en el caso de acceso a la base de datos, ¿vale? Siempre que, aunque ya se utiliza porque los clientes necesitan que sean HTTPS, pero para reducir lo que es la superficie de ataque, yo siempre recomiendo utilizar VPNs, ¿vale? Y que bueno, esos accesos a esa base de datos sean lo más privado posible. Y en cuanto a la evolución a la evaluación de vulnerabilidad dentro de la base de datos, comentar de que esto ya, bueno, se ha quedado un poco obsoleto esta parte porque a día de todo esto simplemente dentro del propio Defender for Cloud del que hemos hablado antes, ¿vale? Bueno, comenzamos ahora con la demo, ¿vale? Básicamente os voy a explicar un poco la arquitectura y que hemos montado aquí para hacer la demostración. Es una topología, una pequeña topología Japan Spock, ¿de acuerdo? Utilizando teóricamente una landing zone empresarial. Como podéis ver, no tenemos múltiples suscripciones, por lo tanto lo hemos emulado con grupos de recursos, ¿de acuerdo? En el centro tenéis lo que sería la suscripción de conectividad, un firewall para simplemente enrutar el tráfico entre las diferentes redes virtuales y por otro lado tenemos una puerta de enlace de red privada virtual para conectarnos de forma segura a la plataforma y poder administrarla. En la parte Spoke, donde tenemos la carga de trabajo específica, tenemos por un lado una web app o un service app que está integrado en una red virtual. No expone ningún endpoint público, como podéis ver, y contiene una imagen, ¿vale?, de la OWASP JuiceShop, ¿vale?, que hemos comentado antes. Ese service app, esa web app, está protegida a través de una application gateway con el módulo de WAF habilitado y digamos que nuestros usuarios, los usuarios remotos se van a conectar, van a pasar, ¿vale? El tráfico va a pasar previamente por esa application gateway, pues precisamente para evitar ataques de capa 7, ¿vale? La aplicación Gateway es un recurso de Azure que no nos protege de denegación de servicio, ¿vale? Para eso existen otros recursos de servicios PaaS de Azure, como puede ser, por ejemplo, Microsoft Front Door. No es el caso, la hemos hecho una Application Gateway, ¿de acuerdo? Al principio tendremos la Application Gateway en modo detección, ¿vale? Para ver que esos ataques pasan, se están logueando, se están registrando, pero esos ataques pasan y tienen éxito, ¿vale? Luego, en un segundo tiempo de la demostración, pondremos este recurso en modo protección y veremos cómo esos ataques ya no tienen eso y son bloqueados por la Application Gateway. Bueno, ¿qué dos tipos de ataque vamos a hacer? Por un lado, vamos a hacer un ataque de inyecciones de SQL, ¿de acuerdo? Veremos cómo tiene éxito. Y por otro lado, haremos un ataque de cross-scripting persistido. Bueno, como ya sabéis, un ataque de inyección SQL aprovecha la parametrización o las malas prácticas de programación donde directamente se inyectan el texto de una caja de texto de la propia web app dentro de los parámetros del SQL sin sanitizar. Y el ataque de cross-scripting persistido es simplemente dejar caer un payload con el ataque dentro de algún sitio, ¿vale?, público o no público, dentro del website, para que cuando otra persona o otro usuario pase por ese módulo o esa parte del website, ese ataque tenga éxito, ¿de acuerdo? Puede haber un robo de sesión, etcétera, un token, etcétera, ¿vale? Entonces, vamos a ello. En primer lugar, vamos a conectarnos a Azure para que veáis, pues nada, que actualmente tenemos la Application Gateway, la tenemos en modo detección. Vale, aquí tenemos nuestra Application Gateway, ¿de acuerdo? Nos vamos a ir a lo que es la configuración del cortafuegos de la Application Gateway. Como podéis ver aquí en este panel la tenemos en modo detección y una cosa importante, nuestro listener del propio WAF escucha, ¿de acuerdo? O permite lo que son las conexiones a este dominio que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, digamos que la Application Gateway solo escucha peticiones a nombre de host con este FQDN. Por tanto, como este FQDN no es público y es un interno de demostración, tenemos que modificar nuestro host de nuestra máquina para que apunte a la dirección pública, ¿vale?, del frontend de la Application Gateway, ¿vale?, con este FQDN.
para que cuando hagamos peticiones a través del navegador no funcione. El frontend de este Application Gateway lo podéis sacar de aquí, ¿vale? Eso está aquí, esta dirección IP, como habéis visto en el host, es la misma, 2054.104.243, la misma que hay aquí, y con esto no va a funcionar. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es conectarnos a la aguas, ¿vale? Que está aquí, ya la tenemos puesta aquí. Fijaros que estoy conectándome a esa máquina, ese nombre de máquina que tenemos en el host. Y ahora lo que voy a hacer es, el primer intento es el ataque de inyección SQL. Fijaros que simplemente voy a cerrar las comitas y voy a poner esta instrucción. Como sabéis, en SQL esta comita cierra el parámetro, ¿vale? que precede, y luego con un OR 1 igual a 1 estoy evaluando la condición a cierto. Y estoy poniendo esos dos guiones que en SQL es pues comentario. Por tanto, lo que pongan en el Power no va a ningún sitio. Voy a poner lo que me dé la gana. Voy a poner, no sé, cualquier password. Si hago un login, ¿vale? Yo estoy dentro. Daros cuenta que funciona perfectamente la inyección SQL y en la cuenta he podido acceder nada más y nada menos con la cuenta de administrador, la primera que ha cogido, ¿de acuerdo? La sentencia SL habrá devuelto un montón de usuarios y el primero, pues ha hecho match, el primero que devuelve es el que ha cogido como cuenta de inicio de sesión. Ahora nos vamos a ejecutar el segundo ataque, que va a ser pues el Customer Feedback. Voy a meter aquí el comentario. Esto es un ataque persistido, un ataque XSS cross scripting persistido, ¿vale? Y a continuación voy a meter el código, el payload, ¿vale? Del propio XS persistido. Fijaros que simplemente es una alerta, ¿vale? Que se ejecutará cuando alguien pase por aquí y vea el feedback del cliente, pero podría ser una expresión, por ejemplo, de JavaScript que se ejecuta en el cliente, ¿vale? Para que devuelva el token de sesión y, por tanto, podría acceder con ese usuario. Sería un ejemplo de ataque persistido. Vale, ¿qué voy a hacer? Voy a subir el rating aquí y voy a meter el captcha 16 y voy a hacer un submit. Fijaros que ha entrado, ¿vale? Ese JavaScript ha entrado dentro del Customer Feedback y cuando alguien esté revisando los feedbacks de los clientes, pues se ejecutará posiblemente esa instrucción y el atacante simplemente tendrá que esperar al que alguien lo haga. Vale, pues ahora a continuación lo que vamos a hacer es poner la directiva en modo de prevención y vamos a intentar volver a realizar los ataques. Voy a prepararme esto, voy a hacer un logout, ¿vale? Y vamos a esperar a que la directiva de la Application Gateway cambie, ¿vale? De detección a protection. Vale, ya la tenemos, perdón, a prevention, ya la tenemos en prevention y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un login y vamos a intentar otra vez el mismo ataque que antes, ¿vale? Lo tenemos aquí guardado en la caché y cualquier password. Y veremos cómo, fijaros el error, ¿de acuerdo? Este error también puede ser customizado, pero fijaros que ya está dando un prohibido, un 403 prohibido, y ya no me está dejando, no me está permitiendo, ¿vale? Lanzar el ataque. Es muy feo el mensaje, sí, esto ya veis que esto se podrá, el propio desarrollador lo puede programar para que se vea de otra forma, o que salga un pop-up diciendo que cualquier cosa, simplemente no dejando o dando un error de password, ¿vale? De credenciales. Vamos a intentar también hacer lo de antes, el Customer Feedback. Fijaros que ya no estoy como con un inicio de sesión particular, sino está como anónimo. Y aquí vamos a hacer lo mismo que antes. Esto es un ataque de XS persistido, ¿vale? Medimos nuestro rating y esperar porque, a ver, 4, sería 8 por 2, 16. Vale, es al revés. 4, la matemática, 8. A ver, un segundo, aquí ha fallado algo. Disculpar un momento. Vamos a dar otra vez. Ataque de persistido.
Vale, esto es correcto. Vamos a subir esto aquí. $24 por 3 son... Dejarme... a ver... Vale, fijaros el error que nos acaba de dar, lo voy a capturar para que lo veáis bien, ¿vale? Esto es lo mismo, ¿vale? Que, bueno, es un forbidden, se nos ha ido porque lo ha ocultado. Vamos a ver un momentito, voy a abrirlo aquí en la herramienta de recortes para que lo veáis. Fijaros, ¿vale? Un 403 forbidden, los errores, y el resto de errores no nos dicen nada, porque son errores del propio Chrome y del propio Ajax al hacer la petición al feedback de customer, ¿vale? Al website. Fijaros que, bueno, al final lo ha bloqueado, no ha habido, no ha entrado, gracias a ese bloqueo de la Application Gateway, y simplemente ahora nos toca ver un poquito qué ha pasado en los logs, ¿vale? Si nos vamos a los logs y nos vamos concretamente a ese espacio de trabajo de Log Analytics y escudriñamos los registros, aquí tengo ya alguna, vamos a correr primero esta consulta KQL, y como veréis por aquí ya vemos ataque de inyección de SQL, ¿vale? El match significa que ha sido bloqueada, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el propio detalle, ¿vale? Del argumento que se ha pasado, fijaros que lo estoy viendo aquí perfectamente. Y bueno, lo mismo que ocurre con el de SQL, si nos vamos más abajo podremos ver también el del cross scripting, como podéis ver aquí, ¿vale? También está detectado y está bloqueado. Fijaros que aquí aparece por aquí. Bueno, tenemos mucho ruido, sí que es cierto que cuando se detecta un tipo de ataque se producen, se desencadenan varias notificaciones al espacio de Log Analytics, ¿vale? Pero bueno, constar, esto luego se puede filtrar y se pueden hacer cosas para dejarlo bien. Bueno, y hasta aquí. Aquí hemos terminado la demo, ¿vale? Hemos visto como ambos ataques posteriores, después de habilitar el modo Prevention, han sido bloqueados, ¿de acuerdo? Y nada más. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a la sesión y bueno, y nos vemos a la próxima. Venga, hasta luego.